Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como les dije en la clase pasada, terminamos todo el tema de células, ¿ya? Y ahora va a pasar a una nueva unidad que son los procesos y funciones vitales. Y el tema que nos toca hoy día es hablar sobre la sexualidad humana y las hormonas sexuales, ¿ya? ¿Están todos listos para empezar? Y cualquier problema, si se queda pegado, si no escuchan, me avisan, ¿ya? Para avisar y que puedan arreglar la conexión. Ya, vamos a empezar entonces con lo que es la reproducción humana, ¿ya? Entonces, em, como les dije al principio de todas las clases, la reproducción es una característica esencial de los seres vivos, ¿ya? Y vamos a centrarnos hoy día en lo que es la reproducción humana, que va a ser un proceso sexuado, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que es un proceso que participan dos progenitores y que cada uno va a aportar con un gameto, ¿cierto? El óvulo por parte de la mujer y el espermatozoide por parte del hombre. Estos gametos se van a fecundar, se van a unir y ahí van a formar el cigoto, que va a ser la célula que va a dar hincapié para todo lo que es el desarrollo embrionario y posteriormente llevar a procesos de diferenciaciones para que se formen distintos tejidos y los conjuntos de tejidos formar órganos y el conjunto de órganos formar los sistemas y el conjunto de todos estos sistemas formar el nuevo individuo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de quiénes van a estar encargados em, de formar estos gametos, ¿ya? En los animales, las estructuras encargadas de formar los gametos son las gónadas. Y en la mujer son los ovarios y en los hombres son los testículos, ¿ya? Em, También cada uno consta de estructuras internas, ¿cierto? O externas que van a permitir que se realice la fecundación y que estos dos gametos se encuentren. Como sabemos, es una fecundación interna y los humanos son vivíparos, es decir, que el desarrollo de este nuevo individuo es dentro del cuerpo de la madre, ¿cierto? En el útero, ¿ya? Estas gonadas, aparte de formar estos gametos, van a estar encargados de secretar hormonas sexuales y van a tener la función reproductiva y van a estar encargadas de todo lo que es las características sexuales secundarias, que ya las vamos a ver, ¿cierto? Y cada una de estas gónadas va a tener células de la línea germinal. Y estas células son súper importantes porque de estas células em, se va a producir los gametos. Y la producción de gametos es la gametogénesis, ¿ya? Que va a ser distinto para el hombre y para la mujer. Bueno, y estas gónadas van a estar reguladas también por otras estructuras, ¿ya? Vamos a partir que el hipotálamo, que va a ser una parte del sistema nervioso, ¿cierto? Va a regular a la hipófisis, ¿ya? Y esta hipófisis va a secretar hormonas gonadotróficas que posteriormente van a actuar sobre las gónadas para que éstas cumplan todos los roles que ya les había mencionado antes, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿No se queda pegado? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, aquí les tengo un esquema para mostrar la gametogénesis, pero em, tanto del hombre como de la mujer, ¿ya? Y después vamos a ver las diferencias. Entonces, primero vamos a tener estas células de la línea germinal que les comenté, ¿cierto? Que se van a llamar gonias,
¿ya? De estas gonias, ya que van a ser distintas del hombre y de la mujer, van a proliferar por medio de la mitosis, ¿cierto? Un proceso que ya lo hemos visto en una clase anterior. Ya van a proliferar estas gonias, van a entrar en mitosis, se van a multiplicar. ¿Ya? Y posteriormente van a entrar a una interfase donde va a pasar por etapa G1, donde van a continuar su crecimiento, una etapa S, donde van a multiplicar, o sea, duplicar el material genético, y posteriormente una etapa G2, ¿cierto? Entonces, después de este periodo de interfase que tenemos, vamos a tener una célula mucho más grande con el doble de material genético, ¿ya? Y esta célula que vino después de la interfase, vamos a llamarla citos primarios, ¿ya? Y este cito va a permitir entrarse en meiosis, ¿ya? Entonces este cito, que es una célula mucho más grande que la agonia, que la célula de la línea germinal, va a entrar a la meiosis, que recordemos que tiene dos divisiones, una primera división y una segunda, ¿cierto? Ya, acuérdense, y esta célula, este cito va a entrar y va a tener el material genético duplicado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿se acuerdan de la clase de meiosis? ¿Qué era lo importante? ¿O por qué se producía la meiosis? ¿A qué nos ayudaba? Ya, entonces, voy a explicar de nuevo. Tenemos las gonias que van a ser las células de la línea germinal, ¿ya? Que van a entrar a mitosis, o sea, se van a multiplicar. Ya posteriormente, como como en todo proceso de meiosis, cada meiosis la primera edición meiótica se procede por una interfase, ¿cierto? Que entramos a la etapa G1, que es donde crece, la etapa S, donde se duplica el material genético, y la etapa G2, donde todavía se sintetizan materiales, ¿cierto? Y vamos a tener em, esta célula que se va a formar, que es más grande, que va a ser el cito primario, y esta va a ser la que entra a la primera división meiótica. ¿Ya? Muy bien, ahí dijeron, cuando pregunté qué era lo importante de la meiosis, es que nos da la variación o la variabilidad, ¿cierto? Que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esta variabilidad es lo que produce em, que lo, mm, que la combinación de estos gametos no sean iguales a los padres, ¿cierto? ¿Ya se entendió mejor ahí? Ya. En la fase G2, sí, pero ahí estamos hablando, se guarda energía cuando... Sí, se puede decir que guarda energía, ¿ya? Pero no se compliquen por eso, ¿ya? Si lo importante es que quiero que entiendan que primero la célula de la línea germinal, que es la agonia, entra a una mitosis, ya se multiplica, y esas células que se multiplican van a entrar a un proceso de interfase y que posteriormente van a ir al proceso de meiosis, ¿ya? Eso es lo más importante. Sí, después de la interfase van a entrar a las divisiones meióticas, que también estaban puestas por la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿se acuerdan? O sea, sí, primero viene la profase, metafase, anafase, telofase. ¿Ya? ¿Mejor?
Exacto, luego de la interfase, primero viene una mitosis, después viene una interfase, después entran a la meiosis. Y la que entra a la meiosis es la célula que la vamos a denominar tanto para el hombre como la mujer como en una gran categoría los citos primarios. ¿Ya? Ya vamos a ver específicamente la diferencia de cada una de las gametogénesis. Y luego de la primera división meiótica entra la segunda división meiótica que no está antecedida por una etapa de interfase. Por lo tanto, no hay duplicación del material genético. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, lo importante de esta meiosis es que va a generar variabilidad genética, ¿cierto? Entonces, la ventaja es que, por ejemplo, si tenemos factores ambientales que afecten a ciertos individuos, estos pueden morir, ¿cierto? En cambio, estos factores ambientales que no afectan a los otros individuos, estos se van a reproducir. Por lo tanto, esta variabilidad que permite que nos da la meiosis va a permitir la adaptación de las poblaciones. Hablando, por ejemplo, en poblaciones animales, ¿ya? Ya vamos a seguir entonces. Y entonces primero vamos a hablar de las gónadas masculinas, ¿ya? Bueno, yo creo que se lo han pasado varias veces en el colegio, ya donde tenemos primero el conducto deferente, que va a llevar de los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra, ¿cierto? Tenemos los conductos deferentes, ¿ya? Que son estos de aquí, que son estos plegados, que son muy importantes porque aquí adentro va a ocurrir la espermatogénesis, ¿ya? Aquí van a originarse los espermatozoides. Entonces aquí vemos un corte, ¿ya? Un dibujo. Imaginemos que estamos dentro de los túbulos seminíferos, ¿ya? Que eran estos plegados acá, ¿cierto? ¿Ya? El conducto deferente arriba, como ya le dice, que lleva los espermatozoides, ya desde el testículo hasta la uretra, ¿cierto? Y el canal del epidimo, ¿ya? Que eso lo pueden ver con más detalle. Sí, este es materia de segundo medio, ¿ya? Plan común. Ya, entonces aquí tenemos un corte, como le dije, de los túbulos seminíferos donde vamos a tener la producción de los espermatozoides, ¿cierto? Y aquí en los túbulos seminíferos tenemos primero los de la línea germinal que están más acá abajo, ¿cierto? Estos azulitos de aquí, los primeros de la línea, que son las espermatogonias, ¿cierto? Como yo les había dicho que lo íbamos a llamar como gonia, estas son las espermatogonias, células de la línea germinal, ¿ya? Y que son las células que después van a originar los espermatozoides. Tenemos las células de Sertoli, ¿ya? Que van a proteger, sostener y nutrir a estas espermatogonias, ¿ya? Porque estas células de Sertoli van a tener unos pliegues, ¿ya? Y fuera de los túbulos seminíferos, aquí junto con los vasos sanguíneos, que son estos, estas células son, ¿alguien sabe cómo se llaman las células que están aquí afuera? Igual sale el nombre, las células de Leydig, ¿cierto? Que van a estar encargadas de producir testosterona. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Es un corte, un pedazo de los túbulos seminíferos que están dentro de los testículos. ¿Ya? Ya. Bueno,
Lo importante es saber que las células de Leydig son las que secretan la testosterona, ¿ya? Y tenemos las células de Sertoli que también son importantes para lo que vamos a ver posteriormente. ¿Ya alguna pregunta de esto? No, es la misma salida. Es la uretra, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Ya, ahora vamos a ver el proceso de espermatogénesis, ¿ya? Donde es cierto que les había hablado sobre las células de la línea geminal que iba a ser la espermatogonia, ¿cierto? Iba a entrar en mitosis. Ah, exacto. O sea, si tú me dices, yo pensaba que me estabas preguntando si el conducto de salida era el mismo del semen y la orina. Pero sí, está bien. La orina sería micción y el semen eyaculación. Pero tienen el mismo conducto de salida. A eso me refería, que era el mismo. Bien, muy, muy buena acotación. Ya, vamos a seguir ahora con el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? Cualquier duda, escribe nomás. Entonces, como yo le había hablado sobre las células de la línea germinal, ¿ya? Que estaba la espermatogonia, ¿cierto? Que entraba en mitosis y se multiplicaba, ¿ya? Entonces, esta espermatogonia va a dar origen a dos células, como todas las mitosis, ¿cierto? Una que se va a seguir multiplicando y la otra que va a llegar hasta la formación del espermatozoide, ¿ya? Entonces nos vamos a concentrar en esta que va a ser un espermatozoide en un futuro. Entonces, esta espermatogonia, la mitosis de esta, ¿cierto? Va a entrar a la primera división meiótica, ¿ya? Y la vamos a llamar espermatocito 1, ¿ya? Este espermatocito 1, como sabemos, el resultado de la primera división meiótica van a ser células haploides, ¿ya? Y estas células haploides van a llamarse espermatocitos 2, ¿ya? Estos espermatocitos 2 van a entrar a la segunda división meiótica, ¿ya? Y van a formar células con cierto... un cromosoma de cada... un cromosoma de cada uno, ¿cierto? De cada par, ¿ya? Y van a ser las espermátidas. Y posteriormente estas espermátidas van a entrar a un proceso de diferenciación, donde vamos a tener un flagelo, un cuello con mitocondrias, una vesícula que la vamos a denominar acrosoma y expulsión del citoplasma para que ésta sea una célula pequeña, ¿ya? Y este proceso de diferenciación nos va a dar el origen a lo que son los espermatozoides, ¿ya? Hay que tener en claro que esta espermatogénesis es continua, ¿ya? Porque vamos a ver la diferencia que tiene con la gametogénesis de la mujer. Entonces, la espermatogénesis en el hombre es continua y va desde la pubertad hasta la muerte, ¿ya? Siempre está produciendo espermatozoides y millones, ¿ya? Aquí les tengo un dibujo de un espermatozoide, yo creo que ya lo han visto varias veces, donde tenemos el flagelo, ¿cierto? Donde tenemos la porción, que es la porción de la cola, después el cuello, donde vamos a tener las mitocondrias, los centriolos, ¿cierto? Y la cabeza, donde va a estar el núcleo, y el acrosoma, que va a ser esta vesícula hidrolítica, ¿ya?
Y todo esto no, ayuda al espermatozoide para después fecundar al óvulo. Díganme. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí. En el acrosoma existen enzimas hidrolíticas, ¿ya? Que, que después ayudan para fecundar al óvulo. Eso nomás. No se me dan tanto detalle, ¿ya? Entonces, tenemos que la cantidad, les puedo decir que la cantidad normal que debería tener un hombre serían 100 millones de espermios por ml de semen, ¿ya? Y el semen eyaculado debería ser lo normal de 4 ml, ¿ya? Y por lo menos el 60% de estos espermatozoides deberían tener una forma normal, ¿ya? Y mostrar un movimiento hacia adelante. Bueno, y la vida del espermatozoide es muy corta dentro al interior del aparato femenino, ¿cierto? Ya, porque, y además depende esta supervivencia de o en qué condiciones se encuentra la mujer, ¿ya? Si está en un periodo de fertilidad o no, ¿ya? Entonces, si no está en un periodo de fertilidad, el espermatozoide se puede morir, ¿ya? Y si está en uno, eh, puede durar como aproximadamente 3 días, ¿ya? O un poco más. Entonces, la vida del espermatozoide se puede alargar en el aparato femenino si ésta se encuentra en condiciones fértiles, porque puede, por así decirlo, esconderse en alguno de los pliegues del útero, ¿ya? A ver, ¿qué preguntan? ¿Cuánto se demora un ciclo? Mira, la verdad es que no lo he leído, pero si encuentras la información, dinos, porque es una pregunta muy interesante, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Ya, entonces, hay algunas, ustedes saben, la infertilidad es la capacidad para que uno no pueda, por ese motivo, no pueda reproducir, ¿cierto? Entonces, en los hombres em, podemos tener algunas causas, ¿cierto? Y entre ellas podemos tener una degeneración congénita de los túbulos seminíferos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los túbulos seminíferos yo les había dicho que eran los que llevaban los espermatozoides hasta la uretra, ¿ya? También tenemos por procesos febriles, ya que la espermatogénesis es muy sensible a los cambios de temperatura, ¿ya? Puede ser que haya tenido procesos febriles cuando muy niño y eso eh, llegue o que rebote a la pubertad, ¿cierto? Y que cause infertilidad masculina, ¿ya? La vasectomía, ¿alguien sabe lo que es la vasectomía? Perdón, los túbulos seminíferos que yo le he dicho donde se producen los espermatozoides, ¿ya? ¿Alguien le suena lo que es la vasectomía?
¿No? ¿Nadie? Sí. Bueno, la vasectomía primero es una cirugía, ¿ya? Y se trata del corte de los tubos deferentes, que esos son los que llevan los espermatozoides para que después se eyaculen, ¿cierto? Y se ocupa para no tener hijos y lo dicen del escroto porque ahí se produce la incisión, ¿ya? En el escroto y ahí pueden entrar hasta llegar a los túbulos deferentes, ¿ya? Después, otra causa es la criptoquidia, que va a hacer que los testículos que se desarrollaron en el feto no bajen o no desciendan al escroto en el tiempo correspondiente. Y este tiempo es un mes antes del nacimiento, ¿ya? Si tenemos menos de 20 millones de espermatozoides por ml, o si encontramos más del 50% sin movilidad o deformidades, como lo es las cabezas dobles, ¿ya? Y también hay algunos fármacos que pueden alterar la espermatogénesis y también está la causa idiopática, que es la que no se sabe por qué se produce, ¿ya? ¿Ya alguna pregunta? ¿No? Vamos a seguir ahora, ¿ya? Entonces, ahora vamos a seguir con las gónadas femeninas. Ya, como sabemos, tenemos algunas estructuras que supongo que ya conocen, que son los ovarios, que son las gónadas. También tenemos las trompas de falopio que van a llevar al óvulo, ¿cierto? Hasta el útero. Y también tenemos el cuello uterino y la vagina, ¿cierto? Pero yo creo que eso ya lo conocen y lo han visto varias veces. Ya, la gametogénesis en la mujer se llama ovogénesis, ¿ya? Y a diferencia que yo les contaba que la espermatogénesis en el hombre era continua y era entre la pubertad hasta la muerte producían espermatozoides, ¿ya? La ovogénesis comienza antes del nacimiento, ¿ya? Comienza antes del nacimiento, se detiene al nacer, se activa en la pubertad y dura hasta la menopausia y es cíclico, o sea, no están constantemente produciendo óvulos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? La menopausia se produce porque... Sí, la menopausia se produce porque ya no hay hormonas que estimulen la ovulación, ¿ya? Y la ovogénesis está sincronizada con todo lo que es el ciclo sexual femenino, ya donde está la menstruación, la ovulación. Ya vamos a ir a verlo, vamos viéndolo de a poco, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, ¿cierto? Tenemos las gonias, ¿ya? Em, que en este caso vamos a llamar ovogonia, ¿cierto? Que son unas células que van a entrar en mitosis y después en una etapa de interfase, ¿ya? Pero todo esto va a ocurrir en el periodo fetal, o sea, cuando se están desarrollando dentro de la madre, ¿ya? Este periodo de crecimiento y proliferación es en el periodo fetal, ¿ya? Posteriormente, cuando tenemos esta ovogonia ya más grande, con el doble de material genético, va a entrar la primera división meiótica, ¿ya? Pero
en el nacimiento se va a detener. ¿Y en qué etapa se detiene? En la profase 1 de la primera división meiótica. O sea, todas las mujeres nacemos con millones de ovocitos primarios, que así se llama cuando entran a la primera división meiótica, detenidos en profase 1. ¿Ya? Que les quede claro. ¿Entendido? Necesito que les quede claro eso, que cuando nacen quedan en profase 1, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, porque después cuando se activa de nuevo, ¿ya? Va a empezar a crecer, ¿ya? Pero aquí está detenido en profase 1, al nacer. Ya, entonces, cuando empieza la pubertad, ¿ya? Cuando empieza la pubertad, que coincide con la primera menstruación, ¿ya? Este ovocito primario que está en profase 1 se va a activar de nuevo, ¿ya? Y va a seguir con las siguientes etapas. Al terminar la primera división meiótica, va a liberar una célula más chica que va a ser el polocito, en este caso 1, porque viene del ovocito 1, ¿ya? Posteriormente va a entrar la segunda división meiótica, ¿ya? Y se va a detener en metafase, ¿ya? Porque aquí se va a producir la ovulación. Entonces, el gameto que se expulsa, por así decirlo, ovula, va a ser el ovocito secundario detenido en metafase, ¿ya? Entonces el ovocito secundario no va a terminar la segunda división meiótica. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? Ya, cierto que yo le había dicho que el ovocito primario va a estar detenido en profase al nacer, ¿cierto? Y todas las mujeres van a nacer con millones de ovocitos primarios detenidos en profase, ¿ya? Entonces, cuando empieza la pubertad, ya este ovocito primario detenido en profase se va a activar y va a terminar la primera división meiótica y va a continuar con la segunda división meiótica. ¿Ya? Y el que entra en esta segunda división meiótica va a ser el ovocito secundario. Pero este ovocito secundario se va a detener en metafase, ¿ya? Y ahí es cuando se produce la ovulación. Entonces lo que se ovula, por así decirlo, es el ovocito secundario detenido en metafase, de la segunda división meiótica, o sea, en metafase 2. ¿Entendido? Ya, les quisiera pedir que todas esas preguntas administrativas del grupo en Facebook, cuando suben las clases, los horarios y todo, porfa, háganla al final porque si no perdemos el hilo, ¿ya? Porque algunos estaban respondiendo y después hay que explicar de nuevo, ¿ya? Para que todos podamos ir en la misma sincronía, porfa. Ya, entonces, ¿entendido? Que en la ovulación tenemos el ovocito secundario em, detenido en metafase. Ya, entonces vamos a seguir. Entonces, este ovocito secundario detenido en metafase va a ir por las trompas de falopio, ¿cierto? Y generalmente este ovocito secundario va a morir
entre las primeras 24 horas, 3 días, obviamente si no es fecundado, ¿ya? Pero si es activado por un espermatozoide, ¿ya? Va a continuar la segunda división meiótica y vamos a tener el óvulo fecundado, ¿ya? Y la liberación del polocito secundario, ¿cierto? Además, se va a iniciar, esta activación va a dar el inicio para el desarrollo embrionario. ¿Alguien sabe por qué se producen estos polocitos? ¿Alguien tiene una idea? Ya, no se imaginan ya. Entonces, se producen dos células de distinto tamaño porque el objetivo de este proceso de la ovogénesis es formar solamente un gameto, ¿ya? Entonces, de alguna forma debemos eliminar el resto del material genético, ¿cierto? Porque se acuerdan em, de las meiosis se generan más células, ¿cierto? Entonces, este polocito nos ayuda a eliminar el citoplasma que sobra y el núcleo que sobra, ¿ya? Es la única forma para eliminarlo. Entonces, se elimina este núcleo que sobra porque tenemos que tener un gran ovocito secundario para tener una mayor cantidad de material nutritivo, si es que es para que sea fecundado. Cuando el espermatozoide se fusiona con el ovocito secundario, hay fecundación, ¿ya? Y aquí es donde se reactiva el ovocito secundario y va a terminar la división, la segunda división meiótica y va a dar forma al óvulo, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, el reinicio de esta, ahora volvemos arriba, el reinicio de del, del proceso del ovocito primario, ¿cierto? Para que continúe su división meiótica, va a coincidir con la menstruación, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, entonces toda mujer sabe cuándo comienza su ciclo, ¿ya? Porque tenemos un signo característico que es el sangramiento. ¿Alguna duda? Y también hay un signo para el comienzo del ciclo, pero no hay un signo evidente que nos digan cuándo una mujer está ovulando, por así decirlo, ¿ya? Entonces una mujer no sabe cuándo ovula. Entonces, sabemos que este ciclo va a depender de cada mujer, ¿cierto? Se habla de 28 días, pero sería ya una mujer que está súper regulada hormonalmente. Puede variar entre 25 y 35 días dependiendo de la mujer, ¿cierto? Y se dice que 14 días después de la ovulación empieza el ciclo nuevamente. Sí, y ahí vamos a hablar de por qué se produce el sangramiento, ya nos adelanten. Entonces, como les dije, la superficie del espermatozoide va a depender de la etapa del ciclo de fertilidad en que se encuentra la mujer, ¿ya? Y el óvulo puede durar entre 24 horas a 3 días después de la ovulación, ¿ya? Entonces, em, si se produce una relación sexual un día antes de la ovulación, podría haber algún riesgo de que la mujer quede embarazada, ¿ya?
Ya vamos a hablar sobre el endometrio, ¿ya? Entonces, la fertilidad de una pareja que quiere tener hijos va a depender siempre del ciclo en que se encuentra la mujer, porque los hombres son fértiles todos los días, ¿ya? En cambio, la mujer solamente hay unos días que son fértiles. Ya, entonces, habíamos hablado de las gónadas, ¿cierto? Y cómo se regulan en ellas. Entonces, aquí les tengo otro esquema un poco más específico, ¿ya? De cómo se va a regular las funciones de las gónadas. Entonces, vamos a partir por lo más arriba que yo le había dicho, que el hipotálamo, ¿cierto? Va a liberar una hormona que va a ser la hormona liberadora de gonadotrofina, que va a estimular a la hipófisis, ¿ya? Y si tenemos la hipófisis, tiene dos zonas, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿ya? Que se van a distinguir por las hormonas que secretan. Pero es en la adenohipófisis donde nosotros nos interesa, ¿ya? Porque aquí esta va a secretar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿ya? Aparte de la prolactina, la hormona adenocorticotrofina y la hormona estimulante de la tiroides, ¿ya? Y la neurohipófisis ahí les puse que va a secretar la oxitocina y la ADH, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en la adenohipófisis. Entonces, estas hormonas gonadotróficas que se llaman la LH y la FSH van a actuar sobre las gónadas, tanto femeninas como masculinas. Y habíamos dicho que las gónadas van a tener su función de secretar hormonas sexuales y la producción de gametos, ¿ya? Y estas hormonas sexuales van a regularse por retroalimentación negativa, o sea, va a haber una alta concentración de estas hormonas sexuales que va a mandar señales para inhibir la actividad del hipotálamo para que inhiba la secreción hipofisiaria de las hormonas gonadotróficas, ¿ya? ¿Entendido? Sí, es lo mismo que feedback negativo. Retroalimentación negativa, feedback negativo es lo mismo. La adenohipófisis es la que se encuentra en la silla turca, no la prolactina. La prolactina es una hormona, ¿ya? Ya vamos a seguir entonces, porque esta es una regulación, les mostré este esquema porque es como la regulación hormonal tanto del hombre y la mujer, ¿ya? Pero ahora vamos a ver específicamente las diferencias que tienen. Ya, no se preocupen por la silla turca, es un dato freak nomás, ¿ya? No tienen por qué aprenderse. Sí, se encuentra en la base de cráneo y es donde se posiciona donde está la hipófisis, ¿ya? Pero eso de seguro lo van a estudiar si alguien quiere estudiar algo relacionado con la carrera de la salud en el ramo de anatomía. Ahí les van a enseñar todos esos huesitos y todas esas partes del cráneo. Ahora concentrémonos en lo que es esta regulación hormonal, ¿ya? Y ahora vamos a ver la regulación hormonal masculina. Ya como les dije, ¿cierto? Tenemos el hipotálamo que va a secretar hormona liberadora gonadotrofina, ¿cierto? Que va a estimular a la hipófisis para que libere las gonadotrofinas, que va a ser la FSH y la LH. Ya, aquí pongan atención. Entonces, tenemos que desde la pubertad hasta la muerte, los hombres o sea, desde su hipotálamo va a secretar esta hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces, por una parte, tenemos que la hormona luteinizante, la LH, va a estimular a las células de Leydig. ¿Se acuerdan lo que eran las células de Leydig que yo les dije al principio de la clase? ¿Alguien me puede decir? Sí, son las células que se encuentran fuera de los túbulos seminíferos y que van a estar encargadas de la secreción de testosterona, ¿ya? Y esta testosterona va a estimular
la espermatogénesis en los testículos, ¿ya? Y por otra parte tenemos la secreción de la FSH, ya que junto con, como dijimos, con la testosterona va a estimular la espermatogénesis, pero estas van a estimular a las células de Sertoli, ¿ya? Entonces esta FSH estimula las células de Sertoli, ¿cierto? Que eran todas estas que daban la nutrición, el sostén a la espermatogonia, ¿cierto? Y estas células de Sertoli, que se encuentran dentro de los túbulos seminíferos, van a secretar una sustancia que se llama inhibina, que también por feedback negativo, retroalimentación negativa, van a inhibir la secreción hipofisiaria de las gonadotrofinas, al igual que la testosterona, ¿ya? Que también va a actuar por feedback negativo. Entonces, la testosterona es un papel clave en todo lo que es el desarrollo de los tejidos reproductivos masculinos, como los testículos, la próstata, también el desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿ya? No, hay que saber que las células de Leydig son productoras de testosterona, ¿ya? Bueno, además, tanto en la mujer como en el hombre, esta secreción de hormona liberadora gonadotrofina por parte del hipotálamo puede estar alterada por algunos factores emocionales, ¿ya? Vamos a seguir ahora con la regulación femenina. Ya, como les dije, de nuevo, el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora gonadotrofina que actúa sobre la hipófisis, ya que va a liberar la FSH y la LH que actúan sobre los ovarios, ¿ya? Y cada una va a estimular, por ejemplo, la FSH va a estimular los ovarios para que produzcan estrógeno y la LH va a estimular los ovarios para que produzcan progesterona, que dependiendo del ciclo o en la fase que se encuentre el ciclo sexual femenino, que lo vamos a ver, ¿ya? Y estas hormonas sexuales, tanto la progesterona como el estrógeno, también actúan por feedback negativo sobre la secreción hipofisiaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se extraen los ovarios de una rata adulta, ¿ya? Se observa que las concentraciones plasmáticas de estrógeno y progesterona van a descender, ¿cierto? Obvio, porque esa es su función, ¿ya? Producir estas hormonas sexuales. Pero además se va a ver que hay un aumento de masa de la hipófisis, ¿ya? Lo que quiere decir que constantemente este estrógeno y progesterona van a estar inhibiendo la hipófisis, ¿ya? Para que no se secreten más hormonas gonadotróficas, ¿ya? Pero, otro experimento, si se saca la hipófisis de una rata que todavía no ha entrado en el periodo de pubertad, por así decirlo, resulta que los ovarios no se desarrollan ni se secretan hormonas sexuales, por lo que se puede concluir que la hipófisis es muy importante para el desarrollo y la actividad secretora de estas gónadas, ¿ya? Entonces, y si esta misma rata que se le extrajo la hipófisis se le inyecta FSH y LH, se ve que comienzan a desarrollarse los ovarios y que comienzan a secretar hormonas sexuales. Por lo tanto, la regulación hipofisiaria es muy importante sobre todas las funciones que tienen los ovarios, ¿ya? Y por último, si a una rata adulta se le estimula eléctricamente el hipotálamo, em, la secreción de gonadotrofinas va a aumentar, ¿ya? Por lo que el hipotálamo va a estimular toda la actividad hipofisiaria. Sí se puede decir, pero, por ejemplo, hay gente que cuando está en periodos de estrés o cae en alguna depresión, cambia su ciclo menstrual, ¿cierto? ¿No han escuchado eso? Entonces, los factores emocionales fuertes, no es que cualquier factor emocional pueda alterar el ciclo, ¿ya?
Solamente hay una alteración en la secreción de hormonas. Sí, la adenopófisis secreta varias hormonas, ¿ya? Pero eso también lo vamos a ver en clases posteriores, ¿ya? No quieren, porque quieren saber todo al tiro. Lo que es importante ahora es saber que la adenohipófisis secreta las hormonas gonadotróficas, que va a ser la FSH y la LH, ¿ya? Que es lo que nos importa ahora. Sí, también puede secreta la prolactina, la adenocorticotrofina, que actúa sobre la corteza suprarrenal, ¿cierto? Para la producción de corticoides, ¿ya? Y la hormona estimulante de la tiroides. Ya, pero eso lo vamos a ver, ya hay una clase de regulación endocrina, ¿ya? Entonces, como vimos que la regulación hipotalámica va a influir en todo lo que es la secreción, ¿cierto? Entonces, que el inicio del ciclo, como les dije anteriormente, va a estar caracterizado por la menstruación, que va a ser el sangramiento. Y la duración de todo este ciclo son los días entre el inicio de una menstruación y el inicio de la otra, ¿ya? ¿Está pegado? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces, cierto que yo les nombré em, al principio algunos cambios, ¿cierto? Como por ejemplo algunos dijeron también el endometrio, ya les dije sobre el estado anímico. Entonces, en el ciclo sexual femenino vamos a tener cambios cíclicos, ¿ya? Que van, por ejemplo, el deseo sexual, cambios en el apetito, anímicos, como todos yo creo que ya deben saber. Cambios en la forma del endometrio, en el moco cervical, en las mamas y en la temperatura basal. Pues, esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante y vamos a ver los cambios en el endometrio, la temperatura y el moco cervical, ¿ya? Y en lo que es un poco la fertilidad. Entonces, aquí tenemos un esquema donde tenemos los días, puse aquí en azul, días de menstruación, ¿cierto? Donde comienza nuestro ciclo, ¿ya? Pueden ser 2 días, 7 días, eso varía de cada persona. Vamos a tener una fase preovulatoria, que como dice su nombre, es antes de la ovulación y es una duración variable. Puede cambiar eh, entre cambiar de una mujer a otra o entre la misma mujer. O sea, la misma mujer no siempre tiene la misma fase preovulatoria. Tenemos en amarillo que les puse el hito importante, que es la ovulación. Posteriormente está la fase postovulatoria, que se dice que es una duración constante de 14 días, ¿ya? Pero en otra literatura leí que puede variar también entre 10 y 16 días, pero esta es constante en cada mujer, ¿ya? Eso es lo importante. Pero la fase preovulatoria es la variable, ¿ya? La posovulatoria es la constante. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Ninguna pregunta, entonces vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a ver
un poco, vimos lo que era la gametogénesis, ¿cierto? Que en este caso era la ovogénesis. Vimos un poco las distintas hormonas, ¿ya? Ahora vamos a juntar todo esto, ¿ya? Lo vamos a integrar. Entonces, vamos a ver el ciclo ovárico, ¿ya? Como cierto que yo les dije que las mujeres partían o nacían, por así decirlo, con millones de ovocitos primarios detenidos en profase, ¿ya? Pero estos ovocitos primarios no están solos, ¿ya? Se encuentran rodeados de unas células foliculares, ¿ya? Aquí están chiquititos, ¿ya? Entonces, el ovocito primario junto con estas células foliculares, vamos a llamarlos folículos primordiales, ¿ya? Cuando llega la pubertad y en cada ciclo, estos folículos primordiales van a empezar a secretar sustancias junto con las células foliculares, ¿ya? Que van a formar una zona que se llama la zona pelúcida, ¿ya? Y debajo de la membrana plasmática de estos ovocitos van a haber vesículas del aparato de Golgi. Entonces este ovocito va a empezar a crecer, ¿ya? Entonces, este ovocito primario con esta zona, etcétera, vamos a llamarla folículo primario, ¿ya? Folículo primario, está aquí, ya. Después va a seguir creciendo este ovocito, ¿ya? Este ovocito va a continuar su desarrollo, estas células foliculares que están alrededor van a proliferar, ¿cierto? Y vamos a tener una gran masa. Allá arriba tenemos el folículo secundario, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a llegar a una etapa de maduración, que es la de aquí, ¿cierto? La de Maya, el folículo más grande, ¿ya? Donde vamos a tener que se van a formar unas vesículas entre estas células foliculares, ¿cierto? Vimos arriba en el folículo secundario, ¿cierto? Que hay unas partes como separadas, ¿ya? Son vesículas que se van a empezar a unir, ¿ya? Estas vesículas se van a unir y van a formar una gran vesícula que se llama el antro o atrio, ¿cierto? Y aquí se va a formar o se va a llamar el folículo de Graf, ¿ya? Entonces, en este estado del ovocito vamos a llamar el folículo de Graf y va a ser el ovocito secundario detenido ¿en qué etapa se detenía cuando iba a ovular? Cuando se producía la ovulación. ¿Quién se acuerda? A ver si han estado atentos. Bien, metafase de la segunda división meiótica, ¿cierto? Entonces, esta se va a producir la ovulación, ¿ya? Entonces, tenemos que todo este crecimiento desde el folículo primordial hasta el folículo secundario va a estar dado por la hormona la FSH, ¿ya? Y la ovulación va a estar dado por el pic de las dos hormonas, ¿ya? De la LH y de la FSH. Entonces, la ovulación se produce porque hay un pic de estas dos hormonas, ¿ya? Y posteriormente ovula, se expulsa el ovocito secundario detenido en metafase y todas estas células foliculares que quedaron, ¿ya? Van a formar el cuerpo lúteo, ¿ya? O cuerpo amarillo. Y este cuerpo amarillo va a durar un tiempo, ya unos días, va a estar estimulado por la hormona luteinizante, ¿ya? Y va a producir progesterona, ¿ya? Entonces el cuerpo lúteo va a estar estimulado por la LH para producir progesterona por algunos días, ¿ya? Y posteriormente esta hormona, si no hay una fecundación, hay un feedback negativo, ¿cierto? Se deja de producir la LH y este cuerpo lúteo se va a degenerar y posteriormente eliminar, ¿ya? ¿Alguna duda?
¿Todo claro? Sí, cuerpo albicans. Muy bien. Sí, después este cuerpo albicans sí se pueden ver como cicatrices en el ovario y sí, cuando hay un embarazo queda por así decirlo, la progesterona, ¿ya? Se mantiene constante. En cambio, son cantidades que mantienen el endometrio, por así decirlo, estable para el embarazo. Ya, vamos a seguir. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Bueno, después si ven la clase de nuevo y les queda alguna duda, anótela y después la ponen en el grupo en Facebook y ahí podemos discutir también la respuesta, ¿ya? O si encuentran alguna pregunta de algún ensayo, ¿ya? Y para que ahí la posteen y podamos todos aprender, ¿ya? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces hablábamos, les mostré, ¿cierto?, el ciclo ovárico, ¿ya? Y aquí arriba tenemos el diagrama de cómo se encuentran las hormonas en cada fase del ciclo ovárico, ¿cierto? Vamos a tener una fase folicular, que es la de los folículos, como les dije, hasta la ovulación, y posteriormente vamos a tener una fase lútea, donde va a ser el cuerpo lúteo el que va a secretar progesterona. Entonces, al inicio del ciclo vamos a tener cantidades de FSH y LH, ¿cierto? Hasta un punto donde va a haber un pic, ¿cierto? Y justo antes de la ovulación. Entonces, este pic produce la ovulación y posteriormente desciende. Acá abajo vemos cómo aumenta el estrógeno, ¿cierto? Que va a estar producido por los ovarios, ¿ya? Y va a estar estimulado por la FSH. Posteriormente, después de la ovulación, disminuye y después de la ovulación va a aumentar la progesterona, ¿ya? Y al final del ciclo esta va a descender en el caso de que no haya embarazo. Ya, y algunos preguntaban por lo del endometrio, ¿cierto? Vamos a ver el ciclo uterino. Como les dije, partíamos con la menstruación, que nos determina el inicio del ciclo, ¿cierto? Y esta menstruación, este sangramiento, se da por el desprendimiento de toda la capa superficial que recubre al útero, que es el endometrio, ¿cierto? Entonces está este desprendimiento, posteriormente pasamos a la etapa proliferativa, que coincide, ¿cierto?, con hasta el pic de la FSH y la LH. ¿Ven la rayita que está ahí gris? Eso es lo que está significada la ovulación, ¿ya? Entonces tenemos una fase proliferativa antes de la ovulación, donde hay una regeneración y un engrosamiento del endometrio. Y después de la ovulación hay una fase secretora donde hay secreción de sustancias nutritivas y producción de nuevos vasos sanguíneos, porque se supone que el endometrio va a estar preparándose para recibir a este cigoto, ¿ya? A la fecundación del óvulo del ovocito secundario con el espermatozoide, ¿cierto? Y esta fase secretora del endometrio va a estar dada por el aumento de la progesterona que se da posterior a la ovulación. ¿Bien? Voy muy rápido. La fase secretora se da posterior a la ovulación y ahí empieza a secretar sustancias nutritivas y nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Porque se supone que el endometrio o el útero se está preparando para recibir a este cigoto, ¿ya? Y esta fase secretora está dada por la progesterona.
Entonces, la fase preovulatoria, ¿cierto? Que como lo vimos antes, se caracteriza por un aumento de la FSH, LH y estrógeno, ¿cierto? Con el pic de la FSH y LH que da el paso a la ovulación. Y la fase posovulatoria se caracteriza por el descenso de la FSH y la LH y estrógeno, un aumento de la progesterona hasta el final, ¿cierto? Que hay un descenso de progesterona. Sí, la proliferativa está preparándose para la ovulación. Entonces, cuando termina la fase secretora, ¿cierto? Como dije anteriormente, hay un descenso de progesterona, también por el feedback negativo hacia la secreción hipofisiaria de las gonadotrofinas. Todo esto se desprende de nuevo y partimos de nuevo con la menstruación y el sangramiento. ¿Ya? ¿Entendido? Vamos a seguir. Entonces, ¿cierto? Que, bueno, yo les había hablado hace unas diapositivas anteriores de algunos cambios cíclicos. Les comenté sobre el endometrio, ahora les voy a comentar sobre el moco cervical. El moco cervical está producido o es secretado por glándulas exocrinas del útero, ¿ya? En un inicio del ciclo sexual femenino, este moco cervical va a producir un tapón a la entrada del útero, ¿ya? En el cuello del útero. Posteriormente por el estrógeno, ¿cierto? Y en una fase preovulatoria, es más líquido y escurre, lo que le da características fértiles, ¿ya? Para que así los espermatozoides puedan seguir, o sea, puedan llegar hasta el útero. Y posteriormente, al final, la progesterona va a solidificar, por así decirlo, a este moco cervical y va de nuevo a formar un tapón y va a perder sus características de fértiles. Otro cambio cíclico que podemos ver va a ser la temperatura basal. Si una mujer se toma la temperatura rectal todos los días, sin antes haber hecho alguna actividad física, esta temperatura va a ser constante, ¿ya? Es constante y hasta que un día esta va a subir, ¿ya? Entonces, si el día que subió, significa que el día anterior ovuló, ¿ya? Por eso, pero es muy variable, ¿ya? No quiere decir, uno tampoco puede saber cuándo ovula, ¿ya? Y después tenemos, para combinar lo que es los cambios cíclicos del endometrio y del moco cervical, nos dan también los cambios cíclicos de fertilidad, que son variables, ¿cierto? Entonces la mujer puede ser fértil días antes de la ovulación, con las características fértiles del moco cervical, como les había dicho, hasta 3 a 4 días después de la ovulación, pero uno no sabe cuándo ovula, ¿ya? Entonces uno no va a poder no va a poder ser certero en decir, sí, ovulé tal día, ya. Entonces ya no voy a poder quedar embarazada tantos días después, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, hablamos de infertilidad masculina anteriormente, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de infertilidad femenina. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de esta infertilidad? Ciclos anovulatorios se refieren a que son ciclos anormales al inicio de la pubertad. Son ciclos que pueden ser normales al inicio de la pubertad y antes de la menopausia. Son ciclos anovulatorios porque no hay ovulación. Y esto se puede ver porque no hay un pic o un máximo de LH para que se produzca la ovulación. Que yo les había contado que necesitamos este pic para que se produzca. O también puede que el ovario tenga una cápsula muy densa y que no permita que expulse el ovocito. Anticonceptivos que consisten en hormonas sexuales sintéticas, o sea, progesterona y estrógeno, ya en concentraciones capaces de inhibir la secreción hipofisiaria de las hormonas gonadotróficas, de la FSH y la LH. Así impide la ovulación, ¿ya? Se ocupan hormonas sintéticas porque si se ocuparan hormonas naturales, el hígado las destruiría rápidamente, ¿ya? Endometriosis, que consiste en el crecimiento de tejido endometrial, no en el endometrio, sino, por ejemplo, cerca de los ovarios, ¿ya?
y que pueda aprisionar estos ovarios y no permitir que ovule. Después tenemos la salpingitis, que es la obstrucción de las trompas de falopio, ya sea por una infección o por una inflamación. Y podemos tener secreción de moco cervical anormal por una malformación del cuello uterino, ¿ya? O por infecciones también. Y por último, las ligaduras de las trompas, ¿ya? Que se obstruye las trompas con un anillo, obviamente es quirúrgico esto, y puede llegar y también puede ser reversible, ¿ya? No es un procedimiento irreversible. Entonces, lo último que vamos a ver van a ser las características sexuales secundarias. Entonces, bueno, yo creo que muchos ya la saben, ¿cierto? Hasta antes de la pubertad, las únicas diferencias que tenían entre los hombres y las mujeres eran sus aparatos reproductivos, que estas son las características sexuales primarias, ¿cierto? En la pubertad, los cuerpos empiezan a cambiar porque va a haber una preparación del organismo para la reproducción, ¿ya? Entonces va a haber cambios observables y que todos observamos en nuestros compañeros de curso, ¿cierto? Las mujeres van a iniciar el crecimiento de mama, ¿cierto? De vello púbico. También con esto va a llegar la menstruación, ¿ya? Em, el inicio de la menstruación se llama menarquia, por si alguno no lo sabía, ¿ya? Vamos a tener que en la mujer hay una distinta distribución de grasa corporal, ¿cierto? Más en las mamas y en las caderas, ¿ya? Hay menos desarrollo muscular. En cambio, los hombres tenemos que empiezan a salirles vellos por todas partes del cuerpo, va a haber un aumento del tamaño de sus genitales externos, ¿cierto? Va a haber un mayor desarrollo de la musculatura, les va a cambiar la voz, les va a salir barba, ¿cierto? Bueno, todos estos cambios se deben al aumento de las hormonas gonadotróficas, ¿cierto? Y de las hormonas sexuales. Entonces, todo lo que pasamos en esta clase, todo tiene que ver, todo tiene que estar integrado para que funcione, ¿ya? Como vimos, si no funciona el hipotálamo o si no funciona la hipófisis, no va a haber secreción de las gonadotrofinas y así no hay una producción de hormonas sexuales. Si no hay hormonas sexuales, como dije anteriormente, no va a haber un desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta porque ahora viene la clase de historia. No, las mujeres no se colocan azules. Pueden colocarse verdes, yo creo, a veces. No, cuando se enojan yo creo que se colocan más verdes que azules. ¿Ya? A ver, que alguien pregunta, ¿tenía una de las enfermedades de transmisión sexual afectan a los ciclos? No estoy segura si afectarán a los ciclos. Espero explicar qué cosa los folículos, ¿todo? ¿O alguna parte en específico? Ya lo voy a explicar rápido, ya, porque estamos pasados casi la hora. ¿Esto de los folículos? Ya, entonces tenemos que primero, todas las mujeres vamos a nacer con los ovocitos primarios. Y les dije que estos ovocitos van a estar rodeados de células foliculares. Entonces, estas células foliculares con el ovocito primario se va a llamar folículo primordial. Entonces, cuando empieza cada ciclo, este folículo primordial va a crecer, ¿cierto? Va a empezar a secretar sustancias, vamos a tener la zona pelúcida y se va a formar el ovocito primario, ¿cierto? Primero era primordial, posteriormente primario. Sigue creciendo, formando el ovocito
el folículo, perdón, secundario. ¿Ya? Y todo esto va a estar dado por la hormona FSH. Va a madurar, van a producirse vesículas, ¿cierto? Que les había comentado anteriormente, que se van a juntar y van a formar el atrio, el atrio, ¿cierto? O antro, ¿ya? Y aquí lo vamos a llamar folículo de Graf, ¿ya? Y este folículo de Graf, cuando haya un pic de hormona LH y FSH, va a expulsar al ovocito, ¿cierto? Y va a ir por las trompas de Falopio. ¿Ya? Y posteriormente todas las células foliculares que quedan en el ovario van a formar el cuerpo lúteo, ya que van a estar estimulados por la LH y va a producir progesterona. ¿Ya más claro? Ya, chiquillos, nos estamos pasando de la hora, así que voy a tener que terminar. Todas las preguntas que no alcancé a responder, porfa, póngala en el grupo en Facebook para poder leerlas con más tranquilidad, ¿ya? Em, ¿Ya? Porque son preguntas igual específicas. Los quistes ováricos pueden dejar infértil a una mujer. No sé si infértiles. Puede haber una probabilidad de que sí, pero deben ser quistes muy grandes, ¿ya? La clase de ahora es la de historia, así que quédense. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Cualquier duda a lo que es el grupo en Facebook, ¿cierto? Em, la próxima clase les digo al tiro de que, aquí tengo mi agenda, es de regulación hormonal y nerviosa de la homeostasis, una coordinación integrada de ambas, ¿ya? Entonces, en la próxima clase nos toca eso. Que estén muy bien, tengan muy buena semana y estudien, ¿ya? Vean las otras clases, parece que las de biología ya las subieron todas. Hasta luego.